Buenas noches, voy a hablarles acerca de conceptos generales macroeconómicos. Mi nombre es Rubén Buitrago. Introducción. La microeconomía estudia cómo los individuos asignan sus recursos escasos a fines que compiten entre sí, distinguiendo dos tipos de individuos o agentes por el rol diferente que cumplen en el proceso productivo. Por un lado al consumidor y por otro lado a la empresa. Podríamos decir, sin entrar aún en el campo de estudio de la macroeconomía, que cuando nos interesamos en los problemas económicos de un país, adoptamos una perspectiva macroeconómica para realizarlos. La macroeconomía es el estudio de la conducta de toda la economía. Analiza el crecimiento a largo plazo, así como las fluctuaciones cíclicas de la producción total, el desempeño y la inflación, la oferta monetaria y el déficit presupuestario, el comercio y las finanzas internacionales. Contrasta con la macroeconomía, que estudia el comportamiento de mercados, precios y productos específicos. Variables macroeconómicas. Inflación. La empresa requiere de un constante crecimiento que asegure su existencia en los mercados en que opera. Además, este crecimiento debe realizarse a un costo razonable y a una utilidad justa relacionada con los recursos invertidos. Por eso, se necesita hacer una evaluación evaluando los métodos que consideran el valor del dinero en el tiempo, principalmente los BAN y TIR, que son los métodos que actualmente están implementando en la mayoría de las compañías. Los supuestos que fundamentan sobre estos métodos son: el poder adquisitivo del dinero permanece constante. Se considera viable estimar los ingresos y egresos futuros durante la vida del proyecto. Los flujos de efectivo que recibe cada año son reinvertidos a la tasa que se descuenta. Devaluación. Los empresarios con frecuencia se ven obligados a considerar en el planeamiento de sus inversiones el efecto que la devaluación tiene sobre los resultados económicos financieros de un proyecto. De acuerdo con la naturaleza del proyecto, los efectos de una devaluación pueden ser favorables o desfavorables. En este sentido, conviene considerar estas tres posibilidades. Proyectos que exportan un porcentaje de su producción. Proyectos que importan un porcentaje de sus materias primas. Proyectos o empresas que tienen un porcentaje de financiamiento de su deuda en moneda externa extranjera. Tipo de cambio. Uno de los factores que merecen especial consideración por parte de las empresas a la hora de evaluar un proyecto de inversión son los que están referidos al tiempo de cambio y las políticas y acciones de los gobiernos. El concepto de riesgo se aplica más que nada a las inversiones internacionales, lo mismo que a las nacionales. Riesgos de tipo de cambio a la hora de evaluar un proyecto. Puesto que la mayoría de las compañías operan en numerosos mercados extranjeros, buena parte de sus costos e ingresos se basan en monedas extranjeras. Para comprender el riesgo cambiario provocado por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre dos divisas, examinaremos los impactos de estas fluctuaciones. El riesgo cambiario se refiere al peligro de que un cambio inesperado en la paridad entre las divisas y la moneda local en que están denominados los flujos de efectivo de un proyecto pueden reducir el valor de mercado del flujo de efectivo de ese proyecto. Impuestos. La contabilidad afecta el análisis financiero de la evaluación de proyectos cuando se incluye el pago de los impuestos. Es de suma importancia analizar esta relación porque todo análisis de factibilidad en el mundo real debe hacerse después del pago de impuestos, es decir, incorporando explícitamente los egresos referentes al pago de impuestos de renta, patrimonio y complementarios. Los impuestos son erogaciones reales que constituyen elementos integrales del proyecto, y para poder precisar su magnitud es menester computar la renta líquida gravable, la cual a su vez depende del cargo contable por depreciación.
Así los impuestos tienen a través de la depreciación un efecto financiero sobre los proyectos de inversión. Políticas macroeconómicas. Existen dos instituciones decisivas en el país para la definición y ejecución de la política macroeconómica: el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. A partir de 1991, Colombia posee una banca central independiente consagrada en la Constitución política, con el claro mandato constitucional de controlar la inflación y formular las políticas monetarias y cambiarias. La Junta Directiva del Banco de la República, conformada por 5 profesionales independientes y por el gerente del banco, es presidida por el ministro de Hacienda. Por su parte, la otra institución decisiva, el Ministerio de Hacienda, tiene una variedad de funciones, a saber, formular y desarrollar a nombre del Gobierno Nacional las políticas del Estado en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal, de ingresos y gastos, de tesorería, cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Junta Directiva del Banco de la República, y aplicar las políticas que correspondan a la intervención y regulación del Estado de las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público de conformidad con la Constitución política y la ley. Es importante resaltar que a nivel macroeconómico el DNP posee la responsabilidad de evaluar y conceptuar sobre la asignación del presupuesto de inversión por programas, definiendo claramente los montos y las responsabilidades que les corresponde a los ministerios, los entes territoriales y los departamentos administrativos. En este proceso, el DNP debe buscar armonizar los objetivos de desarrollo con las metas macroeconómicas y los objetivos sectoriales, así como los objetivos a corto plazo y los de mediano y largo plazo. Plan indicativo, Sinergia, diciembre de 1995. Comercio exterior. El comercio exterior o comercio internacional nace de una necesidad de venta e intercambio de bienes y servicios. Luego se especifica y norma el comercio exterior mediante reglamentos y acuerdos entre los países que involucran procesos, procedimientos y autorizaciones previas a la realización de la exportación o importación. Se realiza el comercio exterior con la ayuda de entidades financieras que avalan el acuerdo de compra y venta, la contratación de fletes o medios de transporte para el traslado de la mercancía del lugar de destino al de origen, y el traslado de la mercancía del lugar de destino y el amparo de seguros que protejan a las partes por el deterioro, pérdida o incumplimiento de la transacción realizada. Dentro de las actividades de comercio exterior se involucran aspectos económicos y legales de ámbito de lucro y de intercambio de la propiedad. Ventajas. El comercio exterior aumenta la demanda y la oferta de productos y servicios, haciendo más competitivas a las empresas, aumentando la competencia y mejorando los precios a los consumidores. El comercio exterior genera desarrollo y crecimiento de las poblaciones y países. Disminuye el riesgo por desabastecimiento de productos y servicios originados por desastres o contingencias en la normal producción. El comercio exterior mejora la productividad y competitividad de los negocios mediante el intercambio de tecnologías de recursos. También abre las fronteras para que llegue el turismo y nuevos recursos de capital generadores de desarrollo. El comercio exterior fomenta la especialización de los países y de su industria en los bienes y servicios en los que presentan más fortaleza, habilidad, calidad, destreza y oportunidades de diferenciarse.
Sectores económicos. La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyo elemento tiene características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Sector primario agropecuario. En el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentra la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluye dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. Sector secundario o industrial. Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otro tipo de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Estas se dividen en dos subsectores: industrial extractivo, que es la extracción minera y de petróleos, y la industria de transformación, que es envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, entre otros. Sector terciario o de servicio. Este incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía entre sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía, como por ejemplo, de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el gobierno, entre otros. Aunque los sectores anteriormente indicados no son aquellos que la teoría económica menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son: sector agropecuario, corresponde al sector primario mencionado anteriormente. Sector de servicios, corresponde al sector terciario mencionado anteriormente. Sector industrial, corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. Sector de transporte, hace parte del sector terciario e incluye transporte de carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, entre otros. Sector de comercio, hace parte del sector terciario de la economía e incluye comercio al por mayor, minoristas, centros comerciales, cámaras de comercio, salas de sitios, plazas de mercado y en general a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. Sector financiero. En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensión y cesantías, fiduciarias, entre otros. Sector de la construcción. En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, entre otros. Sector minero y energético. Se incluye en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo: extracción de carbono, esmeralda, gas y petróleo. Empresas generadoras de energía. Sector solidario. En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre otros. Sector de comunicaciones. En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con los medios de comunicación, como telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc. Conclusiones. El estudio de la economía no siempre facilita la elección entre distintas medidas. De hecho, al aclarar las inevitables disyuntivas a las que se enfrentan los responsables de la política económica, pueden dificultar la elección. Sin embargo, las elecciones difíciles no tienen derecho a parecer fáciles. Cuando se oiga a los políticos o a los observadores proponer algo que parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es, pero parece que le ofrecen algo a cambio de nada.